Buenas a todos, tanto a los que estáis online como a los que estáis viendo la retransmisión en vídeo en diferido. Damos comienzo a la semana 7 del máster de inteligencia artificial, en este caso en la asignatura de visión artificial de la UNIR. Y en esta semana 7 vamos a hacer una sesión doble, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero vamos a ver el tema 8, ¿vale? En el que vamos a intentar resolver el problema vamos a resolver el problema de cómo reducir el tamaño de los datos en el espacio de Fourier sin comprometer la información crucial. Y vamos a hacer la sesión de recomendaciones del examen, ¿vale? Dame 5 segundos, que voy a encender una luz porque es que me veis como súper blanco, ¿no? Que parezco un gusiluz. Dame 5 segundos. Ahora se me ve mejor. Vale. Fenomenal. Vale, pues como os comentaba, hoy vamos a comenzar con el tema 8, ¿de acuerdo? En el que vamos a trabajar el filtrado espacial y el análisis de frecuencias utilizando la transformada de Fourier, ¿vale? Este es uno de los temas más densos y complejos de la asignatura, así que os recomiendo que estéis bastante atentos y si tenéis dudas, pues que me paréis sin ningún problema, como ya sabéis. ¿Vale? Durante la explicación. Y para los que están online, pues por favor, cualquier duda lo comentamos por el foro, ¿vale? Para poder solucionarlas. Y sobre todo, si tenéis dudas, mandarlas por el foro, pero a lo mejor esa misma duda la puede tener algún compañero vuestro y entonces pues le puede venir bien para que la solucionemos y pues así nos ayudemos unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis en el dominio de la frecuencia, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a entender por qué a veces, para ver mejor una imagen, lo que necesitamos es dejar de ver algunos píxeles y empezar a ver ondas, ¿vale? Vamos a cambiar la idea que tenemos de una imagen y en vez de hablar de píxeles vamos a hablar de ondas, ¿vale? Como siempre, nos planteamos el reto de la semana y esta semana nos toca el de cómo reducir el tamaño de los datos en el espacio de Fourier sin comprometer, perdón, la información crucial, ¿vale? Tenéis que pensar en esto como el secreto que hay detrás del formato JPG, ¿vale? El JPG, ¿vale? Al fin y al cabo es el formato de imagen que se utiliza generalmente para imágenes de alta calidad y cómo logramos que una foto de 10 megabytes ocupe solo 1 megabyte, pero siga pareciendo la misma, ¿vale? La respuesta no es más que saber en qué frecuencias podemos eliminar de nuestra imagen, ¿vale? Si eliminamos frecuencias, lo que hacemos es que quitamos información pero no perjudicamos esa información crucial. Son datos que son irrelevantes para nosotros o no son tan relevantes como otros que nos estructuran la imagen completa. ¿De acuerdo? Estructura. ¿Qué vamos la estructura que vamos a usar en el día de hoy? Pues vamos a hablar de la contextualización y motivación de la clase de hoy, los fundamentos matemáticos de la transformada de Fourier y vamos a ver la transformada discreta de Fourier, la transformada rápida de Fourier y distintas aplicaciones. Además, tenemos unos códigos de MATLAB que os subiré después de la sesión para que veamos unos ejemplos de cómo se trabaja con la transformada de Fourier y que veamos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Los objetivos de la sesión de hoy no son más que al final de la clase sepáis descomponer cualquier señal en sinusoides, ¿vale? En frecuencias sinusoidales. Y además que sepáis aplicar estas herramientas en problemas reales de procesamiento de señales y visión por computador, ¿de acuerdo? La idea es que al final de la clase, pues gracias al pequeño laboratorio de MATLAB que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, pues veáis cómo funciona todo esto y que lo entendáis y que al final de la clase seáis capaces de replicar lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Continuando con la contextualización, como siempre decimos, estamos
visión artificial, ¿vale? El procesamiento digital de imágenes, que es la rama de inteligencia artificial y visión por computador dedicada a la manipulación y al análisis y la interpretación de imágenes digitales. Y esta vez tenemos nuestra fase fundamental del pipeline de visión artificial y tenemos la adquisición, preprocesamiento, segmentación, extracción de características y toma de decisión. El análisis de Fourier se sitúa en tres etapas clave, ¿de acuerdo? Lo podemos utilizar para la adquisición, en el análisis del contenido espectral de la señal, ¿para qué nos puede ayudar? Para recordar aquellas clases, la segunda, tercera clase, a entender el ruido de los sensores que tenemos, ¿vale? El sensor que estamos utilizando, pues tendrá un ruido, pues con la transformada de Fourier podemos entender mejor ese ruido. Luego, en el preprocesamiento, que es vital para poder limpiar nuestras imágenes, ¿vale? Y por último, para la extracción de características, que es en lo que, una de las partes que sobre todo hoy vamos a focalizar, ¿vale? ¿Cómo? Pues nos da descriptores compactos, ¿vale? Nos da mucha más información a partir de una imagen. ¿Cuál es el típico caso de uso que podemos aplicar, bueno, en el que se aplica la transforma de Fourier? Pues en el reconocimiento de texturas. Es decir, cómo distinguir entre seda de granito, ¿vale? El dominio de la frecuencia es mucho más informativo que el color de la intensidad del píxel individual. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar un transforma de Fourier, nos quedamos con la seda y descartamos el granito, o viceversa, dependiendo de cómo apliquemos y con qué parámetros apliquemos la transformada de Fourier. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, chicos. Vemos un poco cuál es el enfoque de la técnica que vamos a ver hoy, de la transformada de Fourier. ¿Entendemos por qué es importante? Sí. Fenomenal, gracias Claudio por ese pulgar arriba. Fenomenal. Vale, vamos con un poco de contexto histórico, ¿vale? Y en 1822, Joseph Fourier estaba obsesionado con cómo se propagaba el calor, ¿de acuerdo? Entonces, tuvo una idea revolucionaria en la que cualquier función compleja, por muy extraña que fuera, se podía construir sumando senos y cosenos simples, ¿vale? Tenéis que imaginar como si fuera una orquesta sonando, ¿vale? Y el sonido total es una onda muy, muy compleja. Entonces, Fourier lo que nos permite es separar esa onda en la nota individual que toca el violín, que toca el oboe, que toca el piano, ¿vale? Y eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros con imágenes. Vamos a ir separando esas ondas que definen nuestra imagen, ese espectro frecuencial que define nuestra imagen, para poder ir sacando y extrayendo cada una de las características que la definen. ¿De acuerdo? Os tenéis que grabar a fuego, ¿vale? Una de las propiedades de la transformada de Fourier, que no es otra que tiene inversa, ¿vale? Es decir, que no se pierde nada en el camino, se reconstruye exactamente la función, ¿vale? La entrada y la salida la podemos reconstruir perfectamente. ¿Gracias a qué? A que tiene inversa, es decir, que no vamos a perder información cuando hacemos el paso de dominio de la frecuencia, ¿vale? Em, por esto es tan importante esta transformada, porque nos permite hacer comprensión sin pérdida, filtrado selectivo reversible y reconstrucción de señales a partir de datos espectrales, ¿vale? Es vital este filtrado reversible si detectamos una interferencia específica en una imagen de satélite, por ejemplo, que lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder viajar al dominio de la frecuencia y quitar solamente esa interferencia, ¿vale? Y volver a la imagen original intacta. Es decir, que vamos a poder modificar una señal gracias a la transformada de Fourier y recuperar la imagen intacta con ese ruido o esa anomalía eliminada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿Y por qué utilizamos Fourier Engine? Vale. En la inteligencia artificial moderna lo que tratamos son datos temporales y espaciales, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar, aquí lo hemos tratado un poco en los temas iniciales, sobre las series temporales. Al fin y al cabo, si trabajamos, por ejemplo, con sonido, en este caso vamos a hablar de frecuencia, entonces también podemos
hacer la analogía de las series temporales, lo que nos permite Fourier, como ya hemos dicho, es separar una señal, ¿vale? De la señal que tenemos, nos permite separarla entre la información útil y el ruido. Entonces, por esto es tan importante Fourier, ¿vale? Porque nos permite detectar esos patrones que nos definen nuestra imagen y eliminar información que lo que hace es que o nos llena de ruido y basura nuestra imagen, ¿vale? O no nos aporta información relevante. Simplemente nos sube el tamaño de nuestros datos y entonces nos hace más pesado el poder procesarlo, ¿vale? Tenéis que pensar en un sensor de vibración, por ejemplo, de una turbina eólica y en el tiempo tiene ruido caótico, pero si aplicamos Fourier, podríamos ver un pico claro en una frecuencia específica que nos indica si un rodamiento se va a romper o no. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendida la motivación y por qué es interesante Fourier, chicos? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que es clave, ¿vale? Es la clave de la eficiencia, ¿vale? Los datos del mundo real son escasos en el dominio adecuado, ¿vale? En una imagen, casi toda la información importante está en unas pocas coordenadas de Fourier, ¿vale? Muchos datos del mundo real, como son imágenes, señales de audio, EEGs, los podemos definir con muy pocos parámetros, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos procesar de una forma mucho más sencilla nuestros datos, ¿vale? Si tenemos 70.000 coeficientes y solo son 100 grandes, podemos tirar los otros 69.900, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar comprimir los datos para poder procesarlos mejor y no vamos a querer trabajar con una señal que tenga mucho ruido o datos que sean redundantes o no sean suficientemente importantes, ¿vale? Esto solo es posible cuando utilizamos un sistema de coordenadas adecuado como puede ser las transformadas de Fourier, las transformadas de Wavelet o bases ortonormales adaptadas, ¿vale? Las transformadas de Wavelet también las trabajaremos en esta asignatura, ¿vale? Más adelante. ¿De acuerdo? Vale. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Entendida la motivación, el interés, el por qué tenemos que trabajar con Fourier, por qué es interesante, por qué debemos entender este tema? ¿Sí? Fenomenal. Gracias, Guillermo. De acuerdo. Vale, pasamos a la parte más densa, ¿vale? La más compleja. Aquí espero que me paréis y que me preguntéis dudas, ¿vale? Porque empezamos con los fundamentos matemáticos, ¿vale? La teoría matemática de las transformadas de Fourier, donde la cosa, pues a lo mejor se complica un poco, ¿vale? Vale. Pues si tenemos la serie de Fourier, ¿vale? Son señales periódicas en función de t, tal que se definen por f de t más el periodo es igual a f de t. Para todo t que pertenezca a R con un t superior a 0, ¿vale? Siendo t, mayúscula, el periodo, como acabamos de decir, ¿vale? La serie de Fourier se define por esta fórmula matemática, ¿vale? Este f de t de a sub 0 más el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, la suma del coseno de nuestros datos más b sub n del seno de nuestros datos, ¿de acuerdo? Siendo la frecuencia fundamental W sub 0 que se define por 2pi partido por t y los armónicos y representación espectral. ¿Qué son esos armónicos? El coseno y el seno, ¿de acuerdo? Y luego tiene una interpretación geométrica porque está dentro de un espacio de funciones ortogonales, ¿vale? Por lo tanto, matemáticamente, Fourier lo podemos definir como un producto escalar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos proyectando nuestra función sobre una base de senos y cosenos, ¿vale? Entonces, aquí viene una posible duda que os pueda llegar. ¿Y si la señal no se repite, qué hacemos? Porque aquí estamos diciendo que tenemos señales periódicas, ¿no? Entonces, sabemos que la señal se va a ir repitiendo.
Entonces pasamos de la serie a la transformada de Fourier, ¿vale? Esta sería la serie de Fourier. Luego tenemos la transformada de Fourier, que es la integral de la función de la serie de Fourier, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos una serie de Fourier con un solo término. Tenemos esta función f de x que si le aplicamos la serie de Fourier, pues obtendremos esta otra función, ¿vale? Transformada. ¿Cuál será el coeficiente del seno? 1 y del coseno 10 elevado a menos 17. 1 porque es 10 elevado a 0, ¿vale? Aproximadamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aplicamos la transformada? Como acabamos de decir, para la transformada de Fourier lo que nos hace es que nos descompone una función en sus componentes frecuenciales, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues extendemos la serie de Fourier a funciones no periódicas. Para ello aplicamos la derivada desde menos infinito, la integral, perdón, desde menos infinito hasta infinito de la serie de Fourier, ¿vale? Por el número e elevado a menos IWT, siendo W la frecuencia fundamental que viene dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Cuidado con el T de la expresión que es el periodo y este otro T es el punto en el que estamos trabajando, ¿vale? El momento exacto en el que estamos aplicando nuestra integral diferencial de T. ¿De acuerdo? La función original puede recuperarse, ¿vale? Que sería esa recuperación exacta mediante la transformada inversa, que es esta otra que vemos en pantalla. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Julián, solo una duda. A Cuéntame. cero a cero en la Sí. función anterior, ¿qué representa? A sub 0 nos representa A sub n y B sub n son parámetros que nosotros damos para que no se nos haga cero la función. ¿De acuerdo? Entonces, este A sub 0 y este A sub n están relacionados, ¿vale? Porque vamos a ten en cuenta que aquí tenemos un sumatorio de n igual a 1 hasta infinito, ¿vale? Y este A sub 0 simplemente es un parámetro, al igual que estos otros dos, ¿vale? Son variables que van a ir, dependiendo de cómo sea nuestra función, van a ir cogiendo un valor u otro. ¿Vale, Leandro? Bien, son arbitrarios como si fuesen alícuotas. Eso es, efectivamente. Perfecto, gracias. A ti. Vale, más dudas, chicos. ¿No Sí, tenemos ¿cómo más está? dudas? Sí, Julián. Sí, cuéntame, Eduardo. Solo es para funciones periódicas exclusivamente, solo y exclusivamente Cuidado. funciones. No. Cuidado. La serie de Fourier solamente nos sirve para funciones periódicas. ¿Qué pasa si no tenemos una señal periódica? Entonces aplicamos la transformada de Fourier. ¿Vale? ¿Sí o no? No periódica y otro que otro nombre tiene. Eduardo, perdona. Justo te has muteado, no te he entendido bien. Sí, en función periódica y la otra es no periódica o qué otro sinónimo que estoy buscando. Efectivamente, en la transformada de Fourier lo aplicamos en funciones no periódicas y la serie de Fourier lo que nos define es para funciones que sí que son periódicas, ¿vale? Cuando tenemos una función periódica, entonces aplicamos la serie de Fourier para poder eliminar ese ruido, esas anomalías, para poder extraer información relevante y lo que va a ser casi siempre, cuando tenemos una no periódica, aplicamos la transformada de Fourier. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias. A ti, Eduardo. Vale, fenomenal. Bueno, aquí pues vemos el producto escalar de funciones, ¿vale? Como acabamos de decir, la serie de Fourier, la transformada de Fourier, lo que se basa es en un producto escalar de las funciones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es proyectar, como hemos dicho antes, nuestra función sobre una base de senos y cosenos, ¿vale? Lo que hace este producto escalar en espacios funcionales es que
nos generaliza el concepto de producto en un espacio R, ¿vale? Al espacio de nuestras funciones. Para funciones f o g que pertenecen a este espacio, tenemos esta definición de la transforma de Fourier, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque nos permite definir la longitud de una función, el ángulo entre dos funciones, la ortogonalidad entre dos funciones, ¿vale? Y, por ejemplo, si tenemos dos funciones, una que sea el seno y el otra el coseno, perdón, son ortogonales en 0, 1. Entonces, al aplicar la integral del producto escalar de las funciones, nos da que es igual a 0. ¿De acuerdo? Disculpa, tengo ¿Sí? una pregunta. Cuéntame, Eh, Guillermo. ¿Eso quiere decir que el producto escalar sirve para amplificar algún fenómeno en la secuencia? ¿Por qué amplificar? Em, lo que pensaba era más bien que, por ejemplo, tienes una nota y al aplicar el escalar, efectivamente hace comprobar que esa nota es do. Esa nota, por decirlo de algo, es eso. No sé si el producto es la funcionalidad de esta herramienta escalar es amplificar el fenómeno, es decir, comprobar efectivamente lo que queremos para extraerlo, eliminarlo. No sé, tengo una confusión ahí. No es tanto amplificarlo, ni amplificar una cosa que queremos, sino aislarlo de lo que no queremos, ¿vale? O sea, no es tanto el amplificar, sino que dejamos de destacar tanto otros datos que no son interesantes, ¿vale? ¿Me explico? Ok, entonces cuando yo hablaba de amplificar es precisamente lo que tú planteas. Y se identifica cierto hecho y lo sacas del contexto. Eso es, Ok, eso es. gracias. Fenomenal. Perfecto, gracias, Guillermo. Vale. Entonces, ¿cómo aplicamos o qué importancia tiene este producto escalar de funciones? En las series de Fourier, lo que se hace es que efectivamente se expande una función como la combinación de funciones ortogonales, ¿vale? Y los coeficientes se obtienen del producto escalar, ¿vale? El A sub n y el B sub n del que hablábamos antes se obtienen con el producto escalar, ¿de acuerdo? Y después, la transformada de Fourier, esto para la serie de Fourier, ¿vale? Todo esto para la serie de Fourier. Y para la transformada de Fourier lo que hacemos es que integramos esta definición, que es el producto escalar entre f y su base compleja. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Sí? Vale, pues continuamos. Ahora vamos a hablar del teorema de la convolución, ¿vale? Em, Aquí viene una parte súper importante de Fourier, ¿vale? ¿Cuál es una de las características más importantes de Fourier? Que si hacemos la convolución en el espacio, que computacionalmente es muy costoso, equivale a una simple multiplicación en el dominio de la frecuencia, ¿vale? Es decir, que cuando aplicamos esta, este producto escalar de dos funciones, podemos hacer la convolución mediante aplicar la integral desde menos infinito hasta infinito de una de las funciones en función de t por g, ¿vale? Que sería la otra función, t menos tau, diferencial de tau, ¿vale? Es decir, que nos va a permitir integrar la superposición de g sobre la función f, siendo g desplazada, ¿vale? De esta forma, lo que nos permite es que en sistemas como son los físicos, filtros o redes neuronales, vamos a poder aplicar una función, integrar una función en otra, siendo una de ellas desplazada, ¿vale? En la convolución entraréis mucho más en profundidad en redes neuronales profundas y aprendizaje profundo, ¿vale? Sobre todo con las redes neuronales convolucionales, que seguro que ya os empiezan a sonar algunos de vosotros, ¿vale?
Entonces, el teorema de la convolución, ¿vale? Se define por estas funciones matemáticas, ¿vale? Y la transformada de Fourier lo que nos permite es que nos convierte la convolución temporal en una multiplicación espectral y la multiplicación espectral en convolución, perdón, y la multiplicación temporal en convolución espectral, ¿vale? Es decir, que podemos hacer ambas operaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien, chicos? Pasamos a la transformada discreta de Fourier. Vale. Vale. ¿Por qué tenemos que trabajar con la transformada discreta de Fourier? Porque en el ordenador no usamos integrales, ¿vale? Las computadoras no funcionan con integrales, sino que usamos sumas, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabajamos con ceros y unos, con señales discretas, ¿vale? Entonces, la transformada discreta de Fourier lo que nos permite es, a partir de una señal discreta, en este caso, vamos a verla primero de una dimensión, que nos va a definir, definiendo nuestra transformada discreta de Fourier de esta forma, ¿vale? Nos va a permitir optimizar y nos va a permitir implementar esa transformada que acabamos de ver en derivadas con señales discretas, que son generalmente las que nos vamos a encontrar nosotros, ¿vale? Por ejemplo, una imagen que esté normalizada, ¿vale? O una imagen binaria en ceros y unos, pues aplicamos una transformada discreta para a lo mejor aislar alguna parte que nos interese o eliminar ruido si tiene la imagen binaria. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice esta función? Pues es un sumatorio, como hemos visto antes, desde n igual a 0 hasta la longitud de la señal discreta menos 1, ¿vale? Y n lo que hace es que nos va recorriendo los instantes temporales, ¿vale? Si, el sumatorio de x de n, ¿vale? X sub n por el número e elevado a menos i 2pi n k, siendo k un índice que nos va a ir recorriendo los índices de frecuencia, ¿vale? K siempre va a ser igual a, va a ir de entre 0 y n-1, siendo n, recordamos, la longitud de la señal discreta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la implementación eficiente? ¿Qué vamos a ver en MATLAB? La Fast Fourier Transform, ¿vale? ¿Cómo la aplicamos en MATLAB? Con FFT y en Python, utilizando la librería NumPy, podemos hacer numpy.fft y aplicamos a una función discreta esta Fast Fourier Transform, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su complejidad? Su complejidad es igual a n logaritmo de n, ¿vale? Que es algo compleja, ¿vale? Pero eh, nos reduce drásticamente el coste. ¿Por qué? Porque la transformada discreta de Fourier, tiene un coste de n al cuadrado. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenemos un ejemplo en el que nuestra señal original está definida por esta suma de senos, ¿vale? Y lo que y tenemos una frecuencia de muestreo que es igual a 1000 hercios, ¿vale? Y una tasa y un periodo de muestreo que es 1 partido por la frecuencia de muestreo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que aplicando la transformada de Fourier, ¿vale? Discreta, vamos a sacar, como tenemos una sola dimensión, vamos a sacar esa señal discreta, ¿vale? Si veis, lo que se hace es que se van sacando cada uno de los puntos de la señal temporal en el espectro de Fourier, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros decimos que nuestra señal discreta x de n es igual a x de n periodo de s, ¿vale? Siendo periodo de s el periodo de muestreo, ¿vale? Y siendo n cada uno de los puntos por los que pasamos, ¿vale? Y esa n de la longitud de nuestra frecuencia la hemos definido en 128, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale, chicos? Si os fijáis, aquí tenemos una señal con dos frecuencias, ¿vale? Una
que son relevantes. Una de 50 hercios o aproximadamente 50 hercios y otra de 120 hercios, ¿vale? En el tiempo eso va a ser un problema, pero en el espectro, ¿vale? Cuando analizamos en tiempo real es un problema, no lo conseguimos distinguir, pero en el espectro sí que vemos esos dos picos, ¿vale? Entonces nos sirve para analizar correctamente, para ver esas características que nos definen realmente la señal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una consulta, perdón. Ese del N es igual a 128. ¿Por qué era esa parte? Me perdí, disculpe. Perdón, Lenny, no te digo nada. Eso de N 128, no sé si puedo repetir, por favor. Lo que pasa es que me Sí, perdí esa mira, parte. sí, es la longitud de nuestra señal discreta, ¿vale? Nosotros la hemos definido en 128, pero la podemos definir dependiendo del caso de uso, ¿vale? Ah, ok, eso Pues nosotros podemos ir variando de acuerdo a lo que vayamos a hacer, ¿no es cierto? A lo que vayamos a efectivamente, analizar. Correcto. Ah, ya, ya. Ya me quedó eso, claro. Muchas gracias. perfecto. Vale, aquí tenemos... Vale, no, todavía no, porque vamos a ver primero... Bueno, sí, DFT menos FFT, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una que es simplemente el mismo ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Tenemos primero una comparación manual entre DFT, ¿vale? Que es con una complejidad de n al cuadrado y FFT que tiene una complejidad de n logaritmo de n, ¿vale? Tenemos los parámetros configurables, ¿vale? Con tamaños crecientes de nuestra n, ¿vale? Nuestra frecuencia de muestreo y nuestras dos frecuencias dentro de Nyquist, ¿vale? Para nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos nuestro bucle principal, que va a ser una medición de tiempos para diferentes n's, es decir, que vamos a ir recorriendo cada uno de nuestros valores n. Para ello, nos creamos una matriz de ceros de los tiempos de FT y de FFT y los errores, ¿vale? Vamos a medir cuánto de grande es el error a lo largo del tiempo que vamos calculando, tanto con la discreta de Fourier como la fast Fourier transform, ¿vale? Entonces, recorremos cada uno de nuestros valores, nos vamos guardando los valores, ¿vale? Y los tiempos, el periodo de cada uno de nuestros valores y aplicamos esa función, ¿vale? Para cada uno, la función que teníamos hace un momento, la aplicamos para cada uno de los tiempos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es un DFT manual, ¿vale? En el que aplicamos directamente nuestra transformada de Fourier, ¿vale? La discreta de la transformada de Fourier, la aplicamos en estos dos bucles, ¿vale? No me quiero parar en eso, sino en los resultados, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto simplemente es aplicar la transformada de Fourier a una función que no nos interesa ahora mismo, ¿vale? Y luego el FFT. Si os fijáis, aquí nos tenemos que crear la función, aquí en cambio directamente la aplica MATLAB con la función que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscamos es calcular el error que hay, la diferencia que hay entre nuestra discreta de Fourier y nuestra transformada de Fourier, ¿vale? El cómo va recorriéndose la gráfica en la diferencia, en la discreta de Fourier y en la fast Fourier transform, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos que el error a medida que vamos pasando por un n mayor, a medida que vamos recorriendo nuestra función, el error va aumentando drásticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego vemos cómo nuestros tiempos de cálculo, ¿vale? Aquí vemos cuánto tarda en calcularse la DFT y en cambio la DFT es mucho más estable. La ganancia de rendimiento con la Fast Fourier Transform y nuestra serie temporal, que es esta, ¿vale? Y estos serían nuestros espectros, ¿vale? Si os dais cuenta, para una complejidad
muy baja, ¿vale? Para una diferencia de complejidad muy alta, para no tener tanto rendimiento, tenemos dos funciones muy parecidas, por lo que no interesa en este caso de uso utilizar la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Sino que nos interesaría más la Fast Fourier Transform, ¿de acuerdo? Al igual que aquí tenemos esta serie temporal que no vemos nada, pero al aplicar el espectro de Fourier sí que podemos analizar que aquí tenemos dos frecuencias altas, una en torno a los 70 hercios y otra a los 110, 120, ¿vale? ¿Veis la aplicabilidad y la diferencia entre la Fast Fourier Transform y la discreta de Fourier? Chicos. Paula, un ejemplo de cuándo usar una o la otra. Generalmente la transformada discreta de Fourier, si te das cuenta, no existe ni una función en MATLAB, te la tienes que crear tú. Creo que con eso te lo digo todo. Generalmente se utiliza la Fast Fourier Transform porque es mucho más eficiente. Entonces, rara vez se va a utilizar la transformada discreta de Fourier. Solamente si la Fast Fourier Transform no te da un buen resultado de tus datos, entonces aplicaríamos la transformada de Fourier para comprobar si es un problema de que no es aplicable para esa función la Fast Fourier Transform o es un problema de que la Fast Fourier Transform no funciona porque sí necesitamos aplicar la discreta, ¿vale? Porque perdemos algo de información, pero no es tan relevante. ¿De acuerdo? Julián, una sola pregunta es, FFT de alguna forma me suena mucho de algunos programas utilizados como puede ser, no sé, Photoshop o Premiere o algunas, puede ser que tengan correlación con eso, como que de repente están disponibles esos filtros para aplicar dentro de este tipo Sí. de programas. Sí, completamente. Ahora veremos la transformada de Fourier en 2D y ahí vamos a hacer directamente la transformada de Fourier sobre imágenes. O sea que seguramente sea, sea una función que tenga el propio software de Adobe. Gracias. Eduardo, ¿esta era la diapositiva que querías ver completa? ¿Dudas algo aquí? ¿Tienes alguna duda de esta? Para echarle una captura o anotar algo. Vale, fenomenal. Os recuerdo que Vale, perfecto. Cuando termine la clase, os subo a la documentación todo, ¿vale, chicos? Bueno, luego os lo comento. Vale. Em, Transformada de Fourier en 2D, ¿vale? Lo que acabamos de ver no es más que cogemos una serie temporal que tiene amplitud y tiempo, ¿vale? Pero no deja de ser una sola dimensión y aplicamos la transformada de Fourier. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicarlo a 2D. ¿A qué? A la visión, a la imagen, ¿vale? Para problemas en los que vamos a tener problemas de visión artificial. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo que aplicamos es el sumatorio del sumatorio. ¿Por qué? Porque tenemos ahora dos dimensiones. Entonces, es la misma función, pero haciendo dos sumatorios sobre los datos, ¿vale? Porque vamos a querer un sumatorio que recorra una dimensión y el otro que recorra la otra dimensión, ¿vale? Aquí, en este caso, la salida de la función será la componente de frecuencia bidimensional y K y L son los índices de frecuencia vertical y horizontal respectivamente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la transformada inversa que se define por esta otra, ¿vale? Em, por defecto, el ordenador pone la frecuencia 0 en la esquina, ¿vale? Para que nosotros entendamos que si usamos FFT Shift, que es la que utilizamos para 2D, entonces podemos poner el origen en el centro, ¿vale? Las bajas frecuencias quedan en el centro y las altas, detalles y ruido, van a quedarse en los bordes de nuestra frecuencia, ¿vale? Que es lo que vemos aquí, ¿vale? La transformada discreta de Fourier lo que nos hace es que nos organiza por defecto el espectro en el origen, ¿vale? En este caso aquí, pero si utilizamos el Shift, nos lo coloca en el centro. De esta manera,
pues vamos a ir teniendo aquí las frecuencias bajas, las formas generales, y por aquí alrededor se van a ir distribuyendo las frecuencias altas que van a ser detalles y ruido. ¿Vale? Aquí tenemos transformada de Fourier. Vale, no, vamos a ver la fast y luego pasamos al ejemplo de MATLAB. ¿Vale? Entonces, la transformada rápida de Fourier. ¿Vale? Es el algoritmo eficiente, como acabamos de ver, para calcular la transformada discreta de Fourier y su inversa. ¿Por qué? Nos reduce el coste computacional, como ya hemos visto, y lo que hace es que no nos cambie la definición matemática. Por eso nos sirve para lo mismo, pero reduciendo los costes, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo, que es el original, ¿vale? De 1965, de las series temporales utilizando Fourier, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora en 2D cómo cambia la transformada de Fourier y la transformada rápida de Fourier, ¿vale? Vamos a analizar las curvas de complejidad sobre nuestra imagen de siempre del Cameron, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos es que nos medimos los tiempos, ¿vale? Igual que antes. Aquí, si os dais cuenta, antes... dame 5 segundos. Aquí. En este de aquí, para calcular la transforma de Fourier, solo teníamos un foranado sobre otro. En cambio, aquí, como tenemos 4 dimensiones, o sea, 2 dimensiones, vamos a tener que hacer 4 bucles. ¿De acuerdo? Es decir, mucha más complejidad. ¿Vale? En cambio, aquí, simplemente llamando a FFT2, pues ya el propio MATLAB por librerías lo ejecutaría. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, vamos viendo cómo el tiempo va aumentando drásticamente con la discreta de Fourier y en cambio apenas sube con la fast. ¿De acuerdo? Me dice Leandro, no entendí por qué 2 bucles por dimensión. No, cuidado, es un bucle por dimensión. Lo que pasa que como estamos haciendo la transformada de Fourier, tenemos que meterle un bucle más. ¿Vale? Si te das cuenta, Eduardo, en la transformada aquí tenemos 2 bucles anidados, ¿vale? Porque para hacer la transformada tenemos que hacer 2 bucles anidados siempre. Porque tenemos que hacer un sumatorio. Entonces, por eso hacemos un bucle anidado sobre otro. En cambio, como ahora tenemos 2D, que lo tengo aquí, perdón, entonces tenemos que hacer los 4 bucles, ¿vale? 2 bucles anidados sobre 2. ¿Sí, Leandro? ¿Entendido? Fenomenal, perfecto. Vale. Y entonces aquí lo que tenemos es cómo aquí cambia drásticamente, ¿vale? Vemos cómo va aumentando la complejidad de la discreta de Fourier y aquí en cambio baja un poco y luego se mantiene casi plana, ¿vale? Tenemos una gran ganancia en rendimiento igual que antes, ¿vale? Al aplicar esta transformada rápida de Fourier sobre nuestra imagen de siempre del camino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Pasamos a aplicaciones. ¿Qué podemos hacer con la transformada de Fourier? Ya hemos visto la definición. Hemos visto que la transformada rápida de Fourier en una dimensión y en 2 dimensiones funciona mucho mejor que la transformada discreta de Fourier. ¿Qué podemos hacer? Podemos eliminar ruido, como hemos dicho al principio de la clase, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues transformar al dominio de la frecuencia. Para eso utilizamos la Fast Fourier Transform para transformar una función o una señal x de t a el dominio de x de f, que va a ser lo que nosotros vamos a querer, ¿vale? Después, lo que hacemos es identificar los picos que no deberían estar ahí, es decir, el ruido o anomalías. Aplicamos un filtro, que para ello multiplicamos por 0 lo que no queremos, es decir, que nos lo cargamos, porque todo lo que multiplicamos por 0 nos da 0, y volvemos a la función original con la inversa de la transformada de Fourier, ¿vale? Ejemplo, aquí tenemos, que yo creo que lo tenemos igual en MATLAB, entonces me lo voy a traer aquí, eliminación de ruido. Vale, aquí simplemente nos definimos
lo que es la función, ¿vale? Parámetros de la señal original más ruido multiplicativo y nos definimos los parámetros de la Fast Fourier Transform en una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, aplicamos, aquí lo que hacemos es que tenemos un filtro por umbral, ¿vale? Es decir, que en el momento que un dato pase por encima de ese umbral, nos lo cargamos, ¿vale? Para eliminar, porque lo definimos como ruido, ¿vale? Entonces, simplemente aplicamos el filtro, ¿vale? Y visualizamos. Esta es nuestra señal original sin ruido. Esta es nuestra señal original con ruido, ¿vale? Aquí aplicamos el espectro y máscara con paso bajo ideal, ¿vale? Que sería el formato ideal para nuestro caso de uso, ¿vale? Y aquí vemos cómo tenemos esos picos, que es lo que nos está ensuciando la señal, ¿vale? Si os fijáis aquí, el nivel es 0,50 y la potencia de la máscara está en torno al 50, ¿vale? Eso generalmente va a coincidir, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra señal original limpia, que es la franja azul, y la franja roja la filtrada. ¿De acuerdo? ¿Vale, chicos? Que es exactamente el mismo ejemplo que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, aquí el ruido es distinto. Pero vamos, viene a ser lo mismo, ¿vale? Tenemos nuestra señal original sin ruido, señal con ruido, nuestra mitad positiva de la transformada de Fourier y la señal filtrada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos haciendo? No vamos haciendo otra cosa más que ir aproximando derivadas, ¿vale? ¿Para qué? Para ir calculando dónde debemos de estar en realidad, ¿vale? Entonces vamos a ir aplicando derivadas sobre nuestra función para ir calculando nuestra función filtrada y tener el, la función correcta sin ruido, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve también? Como veis en la gráfica, con FFT es extremadamente precisa, ¿vale? Nuestra derivada original es la línea negra, ¿vale? Y es que la FFT es extremadamente precisa, apenas se desvía, por no decir que no se desvía nada. Y la finita diferencia, que es la de la real, pues es igual, ¿vale? Entonces vemos cómo las dos nos valen, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve también? Para interpretar el espectro. ¿A qué nos referimos en visión artificial cuando hablamos de interpretar el espectro? En entender la diferencia entre la magnitud y la fase, ¿vale? Siendo magnitud los patrones verticales y horizontales que tenemos, ¿vale? Y la fase, ¿dónde están situados? Es decir, si nosotros tenemos esta imagen y aplicamos la transformada de Fourier, obtendremos esto, ¿vale? Si aplicamos la magnitud de la transformada de Fourier rápida en escala logarítmica, obtendremos esto otro. Y si aplicamos la fase de la transformada de Fourier rápida en radianes, vamos a obtener esta otra imagen. ¿De acuerdo? Lo que estamos aplicando es una sobre la otra, ¿vale? Y la segunda imagen lo que representa es lo mismo desplazado horizontalmente. ¿De acuerdo? Si deslizamos un objeto en una foto, lo que vamos a tener es que la magnitud del espectro no va a cambiar, ¿vale? Aquí no cambia. ¿Por qué? Por la invariancia de la traslación, ¿vale? En estas dos es exactamente igual la imagen, ¿vale? Es una propiedad que tienen los modelos de IA para poder reconocer los objetos que sí que nos importan, ¿vale? Y sin que nos importe dónde esté en la imagen, ¿de acuerdo? Por eso esta parte es clave para luego entender lo que vendrá en las asignaturas del segundo cuatrimestre de detección de imágenes con redes convolucionales. ¿De acuerdo? ¿Vale, chicos? Aquí, pues eso, el espectro, o sea, la fase y la magnitud. ¿Vale? Lo que hemos dicho, que si hacemos la traslación, la fase no cambia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdón, al revés. Si hacemos la traslación, no cambia el espectro. ¿Vale?
En cambio, en la fase sí cambia, sí se modifica. Veis aquí que tenemos aquí como una malla. Y aquí, o sea, como una malla, como un mandala, y aquí una malla mucho más definida. ¿Vale? Vale, y aquí pues otro ejemplo de cómo interpretamos el espectro, ¿vale? Las imágenes lo que nos corresponde es a patrones puros horizontales y verticales, ¿vale? Y si aplicamos el FFT al aplicar el FFT en cada una de las imágenes, lo que vamos a ver es que en el centro de la imagen vemos como en el caso del patrón vertical tenemos una línea horizontal que nos define las coordenadas en las que están los patrones, ¿vale? Si os fijáis, justo cae en cada uno de los patrones, ¿vale? Y en el caso de la imagen con barras horizontales, lo que vamos a tener son las FFTs en nuestro eje vertical, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale, chicos? Luego tenemos más ejemplos de interpretación del espectro. Por ejemplo, esta imagen, ¿vale? Si le aplicamos el FFT, vemos que tenemos aquí en el centro las características más claras de la imagen, lo de alrededor es fondo y datos que no nos, o sea, píxeles que apenas nos dan información. Y si aplicamos la escala logarítmica, vemos dónde se encuentra la zona más importante, ¿vale? De la imagen. Y al hacer el FFT sobre esa escala logarítmica, pues vemos dónde están los píxeles de mayor energía, ¿vale? Si os fijáis, los píxeles con frecuencias bajas son los que más energía tienen, los que más datos nos aportan en la imagen y se encuentran alrededor del centro, ¿vale? Y con la transformada rápida de Fourier lo podemos observar de una forma muy, muy clara. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego tenemos otra aplicación que no es más que la comprensión de imágenes, ¿vale? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Por medio de la transformación de la imagen al dominio de frecuencia mediante la transformada rápida de Fourier. Eliminamos los coeficientes cuya magnitud sea menor que un umbral que nosotros definimos, que estos van a ser detalles finos que muchas veces son imperceptibles para el ojo humano, y luego reconstruimos con la transformada de Fourier, ¿vale? En este caso, pues tenemos una compresión del 1% hasta el 16%, ¿vale? De las imágenes reconstruidas. ¿Recordáis la imagen que utilizamos la semana pasada en el laboratorio? Pues aquí lo que vamos haciendo es que a partir de esa imagen, pues vamos a ir probando con porcentajes de coeficientes de Fourier, ¿vale? Para la reconstrucción. Si os fijáis, aquí lo que nos destaca es en el centro de la imagen cómo se va expandiendo el espectro de Fourier para definir dónde están los puntos, los píxeles de mayor energía con mayor información, ¿vale? Que serán los que tengan las frecuencias más bajas, ¿vale? Es decir, dónde están los puntos más cálidos, o sea, más claros, perdón, ¿vale? Al igual que con esta imagen de este perro, tenemos esta imagen original, que si aplicamos un 5% de la transformada rápida de Fourier, lo que vamos a obtener es que vamos a preservar solo un porcentaje de los coeficientes de Fourier de mayor magnitud, ¿vale? En este caso, nos estamos quedando solamente con un 5% de la imagen y apenas estamos viendo que perdamos información, ¿vale? Pero a medida que vamos bajando, sí que empezamos a perder y a tener algo la imagen más distorsionada. ¿Qué es lo primero que empezamos a perder información? Si acercáramos mucho la imagen, aquí veríamos como detalles como en el fondo, pues aquí estarían más pixelados, al igual que aquí. ¿Vale? Y ya cuando bajamos mucho más, pues ya vemos que incluso los detalles del perro, que es lo que nos define realmente la imagen, comienzan a perderse. ¿De acuerdo? Luego tenemos también filtrado de imágenes, ¿vale? Si tenemos una imagen con ruido, podemos filtrarla a partir de la transformada filtrada de Fourier, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que nos ponemos
nuestra imagen, aplicamos la transformada de Fourier y lo que hacemos es que simplemente vamos a podar, vamos a eliminar los bordes del espectro. ¿Por qué? Porque esos van a ser los que nos definen el ruido y nos quedamos con una imagen limpia y un poco más suave, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí la imagen es menos suave que en esta otra, ¿vale? Siendo la misma imagen original, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con un filtro gaussiano? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir combinando los conceptos de filtro paso bajo y suavizado gaussiano para poder ir eliminando poco a poco los filtros, ¿vale? El filtro de paso bajo lo que hace es que nos suaviza dejando pasar solo las formas grandes y en cambio el de paso alto lo que nos va a hacer es que nos va a resaltar los bordes, ¿vale? En cambio el filtro gaussiano es ideal porque lo que hace es que nos va creando anillos como el que vemos aquí que son artefactos, ¿vale? En la imagen gracias a una transición suave, que son estas transiciones lo que nos define el filtro gaussiano, ¿vale? Entonces nos va a dar una transición suave entre las frecuencias atenuadas y las que se preservan, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, en cambio, la definición del paso alto, que combina los conceptos del paso bajo con el filtro gaussiano, ¿vale? Tenemos este cono que nos define, este área que nos define el filtro, ¿vale? Y esta sería la función que es muy parecida a una función exponencial, ¿vale? Tiene una transición suave entre las frecuencias atenuadas y las preservadas, ¿de acuerdo? ¿Vale, chicos? Me pregunta Paola, ¿se eliminan o se cambian por los correctos que deben estar ahí? Se eliminan, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir atenuando esos píxeles que son erróneos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que hacemos es que la transforma de Fourier de la imagen se multiplica punto a punto con la respuesta del filtro, ¿vale? Nosotros aplicamos estos filtros y después multiplicamos la transforma de Fourier por esos filtros, ¿vale? Y después aplicamos la inversa para volver a nuestra imagen filtrada, ¿de acuerdo? Filtrado a Gaussian imagen, ¿vale? Tenemos nuestra imagen original. Este sería el filtro con paso alto en el que nos estamos quedando con los bordes, ¿vale? Si aquí nos fijamos, estamos detallando mucho más los bordes y quitamos todos estos detalles tan pequeños que tenemos por aquí. Y en cambio, con el filtro de paso bajo, estamos destacando mucho más los detalles. Y si os fijáis, por ejemplo, este borde de aquí lo hemos eliminado. Esto de aquí, que es un borde muy grande, también lo hemos eliminado con el filtro de paso alto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, como cierre, recordad que la representación escasa es la naturaleza, ¿vale? Es la naturaleza eficiente, ¿vale? Y Fourier lo que nos permite es hablar el mismo lenguaje para señales naturales, como hemos visto, cómo comprimir, cómo limpiar y cómo analizar esas señales que sean complejas, ¿vale? ¿Sí? Ahora, cada vez que veis una imagen, os tenéis que quedar que ya no son píxeles, sino que tenéis una maraña de ondas que podemos ir descomponiendo con las series y las discretas de Fourier. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? Como os dije al principio de la clase, es un tema denso y complejo, pero bueno, poco a poco y por favor, cualquier duda, cuando os pongáis a repasar el temario durante el fin de semana o antes del examen y demás, por favor, dudas por el foro que paso están. ¿Vale? Me pregunta Paola, si la imagen es muy borrosa, igual se le puede recuperar con la FFT. Sí, hasta un punto. O sea, funciona muy bien, parece milagrosa, pero no hace milagros. Necesitamos un nivel de información, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero sí funciona muy, muy bien para imágenes borrosas y para esa reconstrucción y ese filtrado de la imagen para obtener una imagen mucho mejor. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos?
Me pregunta Elena. ¿Cómo y qué filtros se aplican en el intermedio en el proceso con la transforma de Fourier? Entiendo que te refieres a los filtros que aplicaríamos, por ejemplo, para filtrar la imagen, ¿no? Pues dependiendo. Si en este caso, por ejemplo, si queremos detallar los bordes que tiene esta imagen y quitarnos las características más pequeñas, aplicamos un filtro de paso bajo. En cambio, si lo que queremos es destacar todos esos detalles pequeños, porque lo que nos interesa es ver estos puntos de aquí, ¿vale? Entonces, aplicamos un filtro de paso alto sobre la imagen, ¿vale? Entonces, no siempre vamos a tener un filtro perfecto para todo, vamos a tener que aplicar uno u otro dependiendo de nuestro caso de uso, ¿vale? ¿Vale, Elena? Y me pregunta Joaquín, la idea es tener ejemplos prácticos que permitan comprender estos temas y no tener complicaciones. Vale, Joaquín, en cuanto a eso, para eso estoy intentando que lo comprendáis mejor con MATLAB, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta imagen. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar ruido multiplicativo en la imagen con Fourier, ¿vale? Entonces tenemos esta imagen original. Aquí le aplicamos el ruido multiplicativo y vemos cómo hemos conseguido eliminar todo ese ruido, aunque la imagen nos queda algo borrosa. Bueno, bastante borrosa, ¿vale? Para esto nos serviría Fourier en 2D, ¿vale? Eso sería con un filtro gaussiano. Si utilizamos un paso bajo ideal, lo que obtendríamos sería esta otra imagen, ¿vale? Tendríamos nuestra imagen original, ruido multiplicativo y con un paso bajo ideal, ¿vale? El paso bajo más óptimo para esta imagen, que sería de 15, entonces obtendríamos esta otra imagen, que es mucho mejor que la del gaussiano. ¿Cómo saber cuál es la mejor? Prueba y error, ¿vale, chicos? Tengo una consulta ahí, pero la original sigue Sí. siendo mejor. No sé si no lo comprendí, pero ¿cuál es la eficiencia de aplicar estos algoritmos? Si, vamos, cuando vemos que la multiplicado se oscurece, se pixelea más en los bordes y la otra filtrada se sigue pixeleando más y pierde el contorno a la calidad de la imagen. O sea, Porque cuando los la tenéis que fijar en original, el origen. pero es que en una vida práctica yo tengo una imagen original, ¿no? Se sobreentiende que en la práctica si quiero usar un modelo de estos para, por ejemplo, para temas de videovigilancia basados en inteligencia artificial, donde mis sistemas de alerta capturan la imagen y yo la tengo que Ujú. procesar. Se sobreentiende que la que procesan no es tan buena en cierto aspecto y por ende Claro, la voy a entonces la que mejorar. procesarás será esta. ¿Vale? Sobre todo, además, en el caso de uso que me acabas de decir, vas a procesar una imagen con muchísimo ruido y con información muy irrelevante. Generalmente tendrás mucho ruido que te vendrá, por ejemplo, como este ruido multiplicativo. Entonces, tú lo que vas a procesar es esta imagen y lo que vas a tener es esta otra. ¿Vale? Ya. Bueno, aunque visualmente no se ve mejor, ¿no? O sea, capaz No se ve mejor matemáticamente visualmente, pero por pero detrás. si tú esta imagen, si te fijas, lo que queremos es detectar estructuras. ¿Vale? Aunque tú no, sí es verdad que esta está mucho más borrosa, pero en esta tú no puedes, un modelo de IA fallará al detectar al fotógrafo, ¿vale? Porque va a buscar estos bordes que lo definen. En cambio aquí, el fotógrafo está mucho más representado, ¿vale? Está como, tenemos una transición mucho mayor, ¿vale? Entonces vamos a ser capaces de poder diferenciar entre el fondo y el fotógrafo. Por eso es interesante utilizar este tipo de filtros, para poder eliminar aquí, está todo como en el mismo plano, ¿vale? Tenemos eh, en la misma dimensión, digamos, todo, y aquí en cambio vemos que está como más superpuesto los objetos que nos interesan, que es el fotógrafo y la cámara. ¿Lo entiendes, Joaquín? Sí, esto es un poco contrario a lo de la tarea, ¿no? La tarea, digamos, yo cogí un set de datos, los más oscuros se podría decir, ¿no? Y en el camino lo que buscábamos era descubrir qué había Claro, o detrás sea, de no es todo. contrario, es complementario. Porque tú imagínate que tienes ese set de datos, ¿vale? Y tú lo primero que haces es que la imagen que tienes oscura, con operaciones elementales, la pasas a una imagen mucho más clara. Y una vez que tienes esa imagen mucho más clara, quieres detectar a una persona. Pues si sigues teniendo ruido, puedes aplicar la transformada de Fourier para obtener
o para destacar mucho más a la persona en la imagen. O la bicicleta, por ejemplo, de los ejemplos que veíamos en el laboratorio. ¿Vale? Ok, ok. Bueno, ¿Sí? me quedó un poco más claro. Gracias. Perfecto. Me alegro de que te quedara más claro. Fenomenal. Vale. Pues Profesor, si os y parece bien, chicos. Sí, cuéntame, disculpe Leandro. la última pregunta. Nada, las que necesitéis, chicos, de verdad. En caso de tener imágenes a color, donde los píxeles tienen diferentes eh, colores como rojo, verde, azul, ¿cambia algo en la interpretación? ¿Cambia algo en la fórmula? ¿O es simplemente la misma técnica? Sería la misma técnica, pero tendríamos que aplicarlo sobre las tres dimensiones, el rojo, el verde y el azul. ¿Qué es lo que se suele hacer para no complicarnos la vida y no hacer cálculos computacionalmente muy altos? Primero pasamos de RGB a blanco y negro, aplicamos lo que tengamos que aplicar y pasamos otra vez a RGB. Excelente, muy interesante. Perfecto. Vale, pues chicos, si no tenéis más dudas, pasamos a la explicación del examen. Aún así, si tenéis dudas, porque os vayan surgiendo a lo largo de la semana, ya sabéis que tenéis los foros a vuestra disposición. ¿Vale? Y ahora viene la sesión más importante para vosotros de la asignatura, en la que os cuento cómo os vamos a evaluar. ¿Vale? Entonces, el examen de visión artificial tiene dos problemas. ¿Vale? Uno de ellos está valorado en 6 puntos y el segundo en 4 puntos. ¿Vale? El cómputo global son 10 puntos. El primer problema tiene 3 apartados, A, B y C, y cada uno de esos apartados consta de 2 puntos cada uno. Y el segundo apartado tiene, perdón, y el segundo problema tiene 2 apartados, cada uno de 2 puntos. ¿Vale? Serán preguntas fáciles de responder. Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Y el examen tiene una duración de 90 minutos. Formato y conceptos evaluados. Los problemas pueden estar relacionados con los conceptos tratados durante las clases teóricas y prácticas, como escala logarítmica en decibelios para percepción y comparación de señales, principios de muestreo y cuantificación de señales digitales, distribución de intensidad y medidas estadísticas en imágenes, transformaciones de intensidad, filtrado espacial y morfológico, análisis de Fourier que acabamos de ver, segmentación de imagen que veremos más adelante, extracción de características y hasta ahí, ¿vale? Luego hay un tema de toma de decisión que ese no entra en el examen, ¿vale? Las respuestas deben ser claras, justificadas y bien fundamentadas. ¿Qué podéis tener en vuestro examen? Modalidad online. Si decidís hacer los exámenes desde vuestra casa con vuestro ordenador, podéis tener cualquier tipo de material en formato PDF, ¿vale? Incluyendo vuestros propios apuntes. Se ha creado y tenéis acceso a una carpeta en la que tenéis un montón de ejercicios para practicar para el examen. Esos ejercicios, vosotros os los resolvéis a papel, os los escaneáis y os los guardáis en vuestro ordenador en local y no hay ningún problema de que los uséis, ¿vale? Siempre tienen que estar almacenados los PDFs offline, ¿vale? Presencial, que iréis a una sede, una universidad, un hotel, ¿vale? Ahí lo que se permite es todo el uso de material de PDF disponible en el aula de los apuntes propios. Tenéis que seleccionar e imprimir el contenido que creáis que es relevante para el examen, ¿vale? Y se permitirá el uso de todos los apuntes de la asignatura, incluyendo los propios apuntes, tanto en formato PDF como en papel. Se puede utilizar la calculadora no programable como la física, tanto la física como en el ordenador, y se permiten hojas en papel para hacer cálculos, ¿vale? Me pregunta Martín, ¿hay fecha para el examen? Las fechas las fechas de exámenes están colgadas en el calendario, que si no me equivoco está aquí. Y si no me equivoco es en septiembre vuestros exámenes. Pero vosotros, si lo hacéis, vosotros tenéis que elegir qué día hacéis el examen, ¿vale? No, aquí no están vuestros exámenes. Bueno, vosotros elegís qué día hacéis el examen, ¿vale? Es decir, os llega un formulario en esta pestaña que veis aquí de exámenes. Yo, si entro, no me deja hacer nada porque no tengo el usuario. Eh, vale, pues no sabía que eran para la primera semana de julio. Pensaba que era septiembre. Perfecto, si eso lo sabéis vosotros, porque yo... A ver, déjame un segundo.
A ver si lo tengo por aquí. Mm, 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 No, a ver, igual aquí, en este, no sé si es de este cuatri del pasado. No, este es el cuatri pasado, este no es, vale. Vale. Pues no lo sé, chicos. Puede ser que sea julio. Vale. Eso lo sabéis vosotros mejor, que tenéis acceso al calendario. Es que a mí no me sale aquí. Si le doy aquí exámenes, es que no me deja hacer nada, yo creo. ¿No ves? Bueno, en esta página de inscripción, aquí, cuando os mandará un correo para que os suscribáis a los exámenes y elegís vosotros la fecha, ¿vale? Si no me equivoco, es un fin de semana y si es online tenéis 5 días en vez del fin de semana para elegir, ¿vale? Me pregunta Diana, ¿el examen tiene contemplado ejercicios que se deben resolver en MATLAB o papel? No. Vamos a ver ahora ejercicios, pero generalmente vosotros lo que hacéis es que si lo hacéis online, os descargáis una plantilla, ¿vale? De examen, hacéis vuestros ejercicios, que la plantilla de examen es literalmente como esto, ¿vale? Que será ejercicio 1 y ejercicio 2. El ejercicio 1, que sería esto, y vosotros solucionáis con esto, ¿vale? Hola, hola. ¿Se me oye? ¿Me oís, chicos? Hola. Ah, vale, perdón. Fenomenal. Vale, entonces, respecto a lo que preguntaba Diana, empiezo desde cero, ¿vale? El examen no tiene contemplado que se deban hacer ejercicios en MATLAB, nada, no tienes ni que programar, ni que hacer nada en MATLAB, ni en Python, nada. Y en papel lo podéis utilizar como un recurso, ¿vale? Una ayuda. Es decir, si tenéis que hacer un cálculo y lo queréis hacer a papel y luego reflejarlo en el Word del examen, no hay ningún problema. ¿Por qué lo digo lo del Word? Porque vosotros lo que vais a descargar es una plantilla como esta, ¿vale? En un Word como este, con los ejercicios, ¿vale? Con los dos ejercicios que os toquen, ¿vale? Hay distintos modelos de examen dependiendo del día que hagáis el examen y la hora y vais a descargaros el examen, ponéis vuestro nombre, tal, 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 y hacéis el ejercicio. Y el ejercicio va a ser el enunciado como este y vosotros tenéis que poner una solución como esta, ¿vale? Y luego lo subís otra vez a la plataforma y ya está, ¿vale? Si lo hacéis online, si lo hacéis presencial, pues sí que es a papel, ¿vale? Y eso ya lo que vosotros decidáis. Ahí no hay ningún problema. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Lidi, cuéntame. una consulta. O sea, lo que entiendo, en mi caso, bueno, tendría que ser online porque no tengo ninguna sede cercana. Entonces, lo que Ujú. usted indica es que el ejercicio, o sea, se va a dar como lo que dice ahí, ejercicio número 1. Eso es. Entonces, nosotros sí podemos hacer la ejecución en un esfero porque es más rápido hacerlo así, o sea, en un cuaderno. Y Ujú. el resultado sería lo que dice L igual, y eso es lo que tenemos que Claro, poner en la prueba, digamos, eso en el es. examen. Eso es. Y Eso es. no es necesario colocar el procedimiento, cómo se lo hizo, cómo... Sí, claro. A ver, aquí viene todo, el procedimiento y todo. ¿Vale? Sí es necesario colocar el procedimiento. Y ahí en ese ¿Vale? caso, ¿cómo usted indicó que podíamos, si estamos haciendo en cuaderno, cómo lo podemos reflejar eso tomamos alguna foto y lo subimos o cómo? Lo suyo es que lo hagáis, lo escribáis, ¿vale? Si se os hace complicado, por ejemplo, hay ejercicios como los que vimos la semana pasada de con una subimagen de píxeles y aplicar un filtro lineal, ¿vale? Que es hacer la operación de multiplicación ¿vale? Del filtro de imagen con la máscara. Si se os hace en Word complicado hacer las matrices, ¿vale? Porque tienes que insertar la fórmula y tal, no sé qué, podéis o poner 20 espacio 20 40 espacio 40, ¿vale? O hacer una tabla, ¿vale? Hay muchos alumnos que lo que hacen es que crean una tabla de 4x4, otra tabla de 3x3, aplican el filtro y ya está, ¿vale? Entonces, en ese sentido no os preocupéis, porque yo, que os voy a corregir los exámenes, entiendo de sobra que estáis nerviosos, em, es un examen, entonces
Yo, si me ponéis las matrices en una tabla o me las ponéis, como os acabo de decir, 20 espacio 20 y no me la ponéis en insertar fórmula y demás, no lo voy a tener en cuenta. A mí lo que me interesa es ver que habéis entendido el concepto de lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Igual que el resultado final. No se va a evaluar el resultado final. Lo que se va a evaluar es el procedimiento que habéis hecho. No, Jerry, no se puede utilizar Excel para los cálculos, ¿vale? Se puede utilizar calculadora científica, como me pregunta Lenin, pero el Excel no se puede utilizar, ¿vale? En el ordenador solo podéis tener abierto el Word, el PDF y la plataforma de exámenes, ¿vale? Y un software que está monitorizando que no os metéis en ChatGPT y demás. ¿De acuerdo? Y dadme 5 segundos, que he tocado sin querer un cable de ordenador y ahora no veo la pantalla. ¿Más dudas sobre el examen, chicos? Ahí, Julián, una pregunta. De lo que entendí, ¿se puede tener este PDF resuelto como recurso para el examen? Ningún problema. Tú puedes tener, ahora vamos a estar haciendo ejercicios, ¿vale? En lo que nos queda de clase. Y tú puedes tener este ejercicio resuelto sin ningún tipo de problema, ¿vale? No te va a caer este ejercicio como tal, Mm, pero sí se van a parecer bastante los ejercicios que hay en este PDF a lo que tenéis, a lo que os va a caer en el examen, ¿vale? Ya, Las otra preguntas pregunta. no son complejas, el examen no es para ir a pillar, no pretendemos que suspendáis, todo lo contrario, ¿vale? O sea, Otra pregunta. sí, Eh, cuéntame, Martín. Cuando yo abra estos PDFs, bueno, me imagino que los voy a tener una carpeta cuando Ajá. lo dé de manera virtual. ¿El software que monitorea no va a saltar como que abriste otra ventana o algo parecido? No. No, porque lo que nosotros a la gente de exámenes lo que les decimos es que podéis tener los PDFs abiertos. Entonces, en ese Ah, ok. sentido, saltará un aviso de PDF abierto y el nombre del PDF, pero la gente, porque a mí el examen, si os lo invalidan, no me llega. Directamente me llega como un cero y yo no puedo corregirlo. Pero ellos saben que podéis tener los PDFs abiertos. Lo que no podéis tener es ChatGPT, ¿vale? Ah, Entonces, en ok. ese sentido, si tenéis vuestros PDFs abiertos, no hay ningún tipo de problema. Os lo digo con conocimiento de causa porque yo terminé el máster en septiembre de este año, del año pasado, perdón, que presenté el TFG, el TFM, perdón, y yo en esa asignatura tuve los PDFs abiertos y no tuve ningún tipo de problema. ¿De Listo, acuerdo, gracias. chicos? ¿Sí? ¿Más dudas sobre el examen? Julián, una Sí, sola cuéntame, Leandro. consulta. ¿Cuáles son los conceptos matemáticos que deberíamos reforzar para poder hacer los cálculos? O sea, me refiero a capaz logaritmos, Ujú, matrices de álgebra, etcétera. ¿Hay un listado que podamos interpretar para poder no solo tener un éxito del lado de la visión artificial, sino también de ujú. matemática para poder resolver? En mi caso particular, hace muchos años que terminé mi título y ya perdí un Las poco tienes de un poco la oxidadas, mano ¿no? con la matemática. Vale. Pues generalmente con lo que más vais a trabajar en los ejercicios de tipo examen va a ser con logaritmos, como veis, ¿vale? Este sentido, ¿vale? Y con operaciones de matrices. Pues, por ejemplo, el ejercicio que teníamos aquí de aplicar sobre una subimagen una máscara o kernel, ¿vale? Que eso no es más que aplicar una operación de matrices, ¿vale? Al igual que lo que vimos el tema pasado de la convolución y el filtro de convolución, ¿vale? Entonces, con el filtro de convolución es más de lo mismo, es ir aplicando, ahí no tenemos ni siquiera operaciones de matrices, sino que aplicamos un filtro sobre una matriz y vamos desplazando el filtro, ¿vale? A mí lo que me interesa es ver que habéis comprendido ese concepto, que vosotros colocáis este filtro aquí, el píxel central del filtro lo colocáis en el primer píxel, lo demás son ceros y que vais calculando cómo iría quedando la salida del píxel. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Nos dice, dada esta matriz y dado este filtro, aplicar usando padding por replicación en borde, es decir, padding de 1, ¿vale? Calcular la forma exacta del valor
de la salida del filtro para el píxel en la posición 2, 2. Segunda fila, segunda columna. Es decir, aquí. Solo tenéis que aplicarlo aquí. No nos interesa que os liéis a hacer 50 cálculos. Queremos saber si entendéis que en este caso para aplicar el filtro tenéis que colocar el filtro en el píxel central en el 20 e ir calculando cuánto nos da para aplicar el filtro. ¿Vale? Bien, ¿Entendido? perfecto, gracias. Sí. Fenomenal. Perfecto. ¿Vale? ¿Más dudas, chicos? Me pregunta Elvia. ¿Hay alguna parte teórica en el examen? No. Lo más teórico que puede haber en el examen, a ver si en este PDF hay, puede ser tipo esto. Nos dicen dos imágenes muy distintas visualmente y nos dicen los histogramas de las imágenes seguirán siendo iguales después de un desenfoque de filtro 3x3. Justifica y razone por qué. ¿Vale? Algo de este estilo. Otro tipo de ejercicio que puede ser algo más teórico que aplicar un filtro matemático. Dadme 5 segundos que saco uno de los ejercicios del año del PER pasado, ¿vale? Del cuatrimestre pasado, para que veáis otro tipo de ejercicio que puede ser, por ejemplo, este, ¿vale? Da una imagen de entrada y 5 transformaciones sobre la imagen, decir el tipo de transformación que se ha aplicado, ¿vale? ¿Sí? Que esto lo iremos viendo, porque en este caso todavía no hemos dado este tema, ¿vale? Pero en el cambio, este otro sí lo hemos dado ya, que hemos hecho algún ejercicio de esto, ¿vale? Pues tenemos una señal temporal con ruido, el espectro de potencia y nos dicen, indique la frecuencia máxima. En este caso, la frecuencia máxima, que lo hemos hecho alguna vez, es ver en el espectro de potencia el valor más alto. En este caso, 50 hercios, ¿vale? Con esto ya tendríamos, este sería un ejercicio de 3 apartados, 6 puntos, ya tendríamos 2 puntos, simplemente por decir que el máximo es 50 hercios, ¿vale? Porque el pico máximo en el espectro cae en 50, ¿vale? Y luego nos dicen, a partir del espectro observado, determine la frecuencia de muestreo utilizada. Pues cogemos y la frecuencia de muestreo utilizada va de 0 a 250 hercios, es decir, hasta aquí. ¿Vale? Y nos dice, justifique su respuesta observando la ausencia de aliasing, la simetría espectral periódica observada y el cumplimiento del teorema del Nyquist. Si recordáis esto del tema 3, era lo del tema de que la frecuencia máxima, perdón, que la frecuencia debe ser 2 veces la frecuencia espectral. Al revés, perdón. Siempre me confundo con esto. Frecuencia espectral tiene que ser mayor o igual, menor o igual, perdón, que 2 veces la frecuencia máxima. ¿De acuerdo? Simplemente esto. Y teniendo estos dos, ya tendríamos 4 puntos. Y por último, si la frecuencia de muestreo sería 20% menor, aparecía el aliasing, que es aplicar esto mismo al 20% de esto. ¿Vale? Esto es de un examen del PER pasado, para que os hagáis una idea. ¿Vale, chicos? En este caso cambió un poco la dinámica y eran 3 puntos, pero en este caso, como son 3 apartados, según las instrucciones que os hemos dado, si no me equivoco, serían 6 puntos, ¿no? Sí, 6 puntos. ¿Vale, chicos? Para que veáis un poco por dónde pueden ir los tiros en el examen. ¿Vale? Aún así, tenéis el PDF de ejercicios, que hay un mogollón de ejercicios. ¿Vale? ¿Más dudas sobre el examen? Ahora hacemos ejercicios. Una consulta. Cuéntame. ¿Se puede hacer alguna consulta para ver a alguien ahí donde nos aclare si podemos entender algún enunciado, si estamos entendiendo bien algún enunciado? Sí, tanto si lo hacéis presencial como si lo hacéis online, podéis preguntar si hay, imagínate que en este caso
esta imagen se ve completamente borrosa o no aparece la imagen. Entonces podéis llamar a asistencia técnica y decir, oye, mira, en el ejercicio 1 de mi examen, modelo tal, tal, tal de visión artificial, no veo uno de los gráficos. Entonces, en ese caso, o os hacen llegar el gráfico de alguna forma o se verá cómo se soluciona la situación, pero se puede informar. Si estáis en una clase presencial, hay profesores allí para apoyaros. Yo no, porque para empezar vivo en España, entonces se me hace complicado el poder ir a vuestro examen, ¿vale? Pero allí vais a tener, de forma presencial, vais a tener profesores que os van a ayudar. Y tenéis a la gente de asistencia técnica que trabaja muy bien en ese sentido, ¿vale? Ok, y en Me este caso creo. los de online sería llamada telefónica. Sí, hay un número en el apartado de exámenes del aula virtual, hay un número específico para las incidencias del examen, ¿vale? Que se os va el internet de repente en casa o se os va la luz. Llamáis, oye, mira, que estoy haciendo el examen de visión artificial y se me acaba de ir la luz. Quiero notificarlo y luego pues os dan una solución. En caso de que no podéis entregar el examen por cualquier causa justificada, os mandan un correo al que podéis mandar los exámenes. ¿Vale? Pero claro, tenéis que llamar. O sea, si se te va la luz en casa y mandas el examen sin haber avisado a la UNIR, como se te ha desconectado y no ha habido una incidencia ni hay una justificación de que te hayas desconectado, entonces probablemente no se corrige el examen, ¿vale? Entonces, si pasa cualquier cosa, cogéis el teléfono y llamáis sin ningún problema, ¿vale? Que para eso está la gente de asistencia técnica de exámenes, ¿vale? Ok, gracias. Nada, me pregunta Elvia si existe algún repositorio de exámenes pasados. No. No existe ningún repositorio público de exámenes pasados. Y me pregunta Diana que dónde están los PDFs de ejercicios del examen. Si no me equivoco, Abdel publicó un anuncio a principio de curso con, con los, con los exámenes, o sea, con los ejercicios de examen, ¿vale? Más relevantes. Si no, yo ahora en la esta subo el PDF con el que vamos a trabajar ahora en cuanto que terminéis con las ayudas, ¿vale? Sí, Joaquín, ahora mismo lo subo el de ejercicios, este que estaba mostrando hace un momento. Este de aquí, visión artificial de ejercicios, ¿vale? Que aquí tenéis mogollón de ejercicios, ¿vale? Para poder practicar. Vale, me pregunta Leandro, algo que no entendí es lo de las dos cámaras, una apuntando al alumno y otra apuntando a la computadora y pared del fondo. Si necesitas una segunda webcam y el software del examen la toma, no tiene por qué ser otra webcam, Leandro. Tú, por ejemplo, tienes la webcam como la que me veis a mí ahora mismo, ¿vale? Y luego lo que tienes que hacer cuando hagáis la simulación del examen, ¿vale? Porque podéis hacer una simulación de examen para ver que todo funciona bien, preguntarle a vuestro mentor que efectivamente os estáis conectando bien y no hay ningún problema en vuestro examen y demás. Em, lo que vais a tener que hacer es que con un teléfono móvil, una tablet, vais a tener que escanear un QR y ese QR lo que os va a abrir es una pestaña, una aplicación web que os va a permitir hacer una grabación de vuestro entorno y una vez que grabéis vuestro entorno, colocáis un trípode, colocáis el móvil, la tablet, donde sea, para que se os vea efectivamente las pantallas que estoy utilizando. Yo, por ejemplo, tengo dos pantallas y entonces yo tuve que poner aquí mi móvil, a esta altura el móvil, ¿vale? En el que se veían las dos pantallas en todo momento, todo el escritorio y mi espalda y mi cara, ¿vale? En todo momento, ¿de acuerdo? No podéis tener cascos, ¿vale? Ni podéis hablar en alto, ¿vale? Si tenéis cascos, por ejemplo, suspenso. Y si habláis en alto durante mucho tiempo y demás, mejor no hacerlo, ¿vale? No os la juguéis porque no merece la pena. Ya os digo que el examen va a ser sencillo, va a ser problemas parecidos a estos, o sea que no os preocupéis. En estos ejercicios no hay ejercicios no hay ejercicios como este, ¿vale? Pero los tenéis subidos en el aula virtual en los foros, ¿vale? En los foros yo subí al principio de curso, en el foro del tema 3 ejercicios de este estilo para que podáis practicar, ¿vale?
Diana me pregunta, disculpe, no comprendí cuánto dura el examen. El examen tiene una duración máxima de 90 minutos, ¿vale? De hora y media. Son 2 ejercicios que tenéis que hacer en menos de hora y media. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más dudas, chicos, contadme. ¿En qué más dudáis para el examen? ¿No tenéis más dudas? ¿Pasamos a Sí. hacer ejercicios del Oye, examen Julián, entonces? otra pregunta, Julián. Cuéntame, Eh, Martín. una vez terminado el primer cuatrimestre del máster, eh, ¿a qué tiempos comienza el segundo cuatrimestre? Después me imagino que han de dar resultados de todas las materias, ¿no? Pues en vuestro caso, como termináis en julio, ¿vale? Porque vuestro itinerario es un poco más rarete. Como termináis en julio, tenéis agosto de vacaciones y si no me equivoco, hasta septiembre no empezaríais el segundo cuatrimestre. Pero no lo sé seguro. Si buscáis el calendario, es que yo no sé si puedo acceder a él desde aquí. Calendario, unir 25-26. Máster, inteligencia artificial, primavera. Es que yo no tengo claro que puedo acceder desde aquí. ¿25 de 16? No, es que este es el de octubre también. Pero bueno, ya lo pregunto a la mentora en tal caso. Vale. Gracias. Yo creo que de alguna manera podéis, desde el propio aula virtual podéis verlo. Pero es que yo no tengo acceso. Desde aquí deberíais poder verlo de alguna manera. Pero a mí no me aparece el acceso. A lo mejor en biblioteca, es que no estoy seguro. Es que no estoy seguro. Dame un segundo a ver si en la otra. ¿No subí yo aquí en la documentación la presentación de este PER? A ver, esta, dame un segundo. Igual en esta presentación está, chicos. A ver, descargas, guardar. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, se ve un poco mal, pero efectivamente este es vuestro calendario. ¿Vale? Y los exámenes los tenéis en julio y luego no vuelven las asignaturas hasta el 7 de septiembre. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? Me pregunta Elena, ¿hay ejercicios en el examen del tema que acabamos de ver con la transforma de Fourier? ¿Es necesario aplicar todas las fórmulas? No es necesario que sepáis aplicar todas las fórmulas, pero sí pueden caer ejercicios del tema de Fourier. Serían teórico-prácticos, ¿vale? Y sencillos, ¿vale? Por ejemplo, lo que acabamos de ver, este ejercicio es de Fourier, ¿vale? Porque lo que hacemos es una señal con ruido aplicada a Fourier, el espectro de potencia nos sale este, y entonces aquí pues podemos ver, al quitarle el ruido, cuáles son las señales más altas y más bajas. ¿De acuerdo? Sí, fenomenal. Vale, más dudas, chicos, sobre el examen. ¿Queréis que hagamos algún ejercicio tipo examen que pueda caer? Fenomenal, pues vamos a ello. Vale. Bueno, ¿sabríais solucionarlo todos? ¿Alguna duda con este ejercicio?
que lo hemos solucionado así un poco rápido antes. Entendemos que en este ejercicio tenemos aquí la frecuencia máxima, nuestra frecuencia de muestreo es la que va de aquí a aquí, entonces tendríamos frecuencia f sub s. La verdad no comprendo cómo solucionarlo. ¿Qué parte no comprendes cómo no solucionarlo? Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos paso a paso. Eh, y así lo vemos tranquilamente, ¿vale? Vale. Nos piden lo primero, frecuencia máxima, ¿vale? Nosotros aquí tenemos una señal con ruido, ¿vale? Y nos dan la transformada de Fourier. Y entonces, como tenemos la transformada de Fourier, ¿qué es lo que nos ayuda? Que nos va a destacar los puntos, ¿vale? Nos saca lo que es relativamente normal, como tenemos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Esto es lo normal en nuestra función. Y lo que tenemos aquí son picos que podemos definirlos como ruido. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? El pico más alto, que es la frecuencia máxima. ¿Cómo calculamos la frecuencia máxima? Vemos el pico más alto, que en este caso es este, bajamos y como este es el eje de frecuencias, decimos, pues la frecuencia máxima es 50 hercios. Frecuencia máxima igual a 50 hercios. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Fenomenal. Sí, Perfecto. Vale. Una vez que tenemos la frecuencia máxima, nos dice, a partir del espectro observado, es decir, todo esto, ¿vale? Tenemos que tener cuidado, aquí tenemos tiempo, ¿vale? Entonces nos tenemos que fijar en este espectro, ¿vale? Determine la frecuencia de muestreo. ¿Qué es la frecuencia de muestreo? El dominio de nuestra función, que va de 0 a 250. Entonces, f de muestreo es 250 hercios. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Y nos dice, justifique su respuesta considerando la ausencia de aliasing, la simetría espectral periódica observada y el cumplimiento del teorema de Nyquist-Shannon, que nos... Ahí va, lo he movido todo. Bueno, voy a cargarme esto, ¿vale? Que ahora mismo ya no nos interesa. Vale. ¿Qué nos importa de aquí? Aquí lo que nos están diciendo es que aplicando el teorema de Nyquist-Shannon, ¿qué nos decía el teorema de Nyquist-Shannon? Nos decía que para que no haya aliasing, f máxima tiene que ser mayor o igual, perdón, tiene que ser menor o igual que 2 veces la frecuencia de muestreo. ¿Vale? Entonces, en este caso tendríamos 50 es menor o igual que 500. ¿Sí o no? ¿Lo vemos? Este sería el apartado B. ¿Vale? Esto lo tenemos en el temario, tema 3, si no me confundo. ¿Vale? Muestreo. ¿Vale? Frecuencia al revés, perdón. Frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. ¿Vale? Perdonadme que siempre me lío con esta. ¿Vale? Eso es. Eso es. Frecuencia de muestreo, frecuencia máxima, 2 veces. Frecuencia de muestreo, 2 veces mayor que frecuencia máxima. Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 100 hercios. En este caso es 250. Entonces podemos decir que en este caso no se produce aliasing. ¿Vale? Este sería el apartado B. Eso es, Diana. En este caso, con esto justificamos que no se produce aliasing. ¿Vale? A mí con que me pongáis esto y me pongáis no hay aliasing. Me vale. ¿Vale? Y pasamos al apartado C,
¿qué nos dice? Si f de muestreo fuera el 20% menor, aparecería la ISIN. ¿Qué hacemos? Como esto es la f de muestreo, hacemos 250 por 20 entre 100, ¿vale? Que nos queda, esto es 5000 entre 150 hercios. Decimos f de muestreo, perdón, 50 hercios y ahora f de muestreo es 250 menos 50, ¿vale? Porque nos dicen 20% menor. Entonces quedarían 200. Y entonces decimos ahora que f de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la f máxima. Como la f máxima es, es 50, entonces serían 100 hercios, ¿vale? Y sigue siendo mayor porque ahora son 200 hercios, ¿vale? ¿Dudas con este ejercicio, chicos? Y en la pregunta 3 nuevamente respondemos que no hay aliasing. Efectivamente, Diana. En este caso tampoco hay aliasing, ¿vale? Fenomenal. ¿Entendido este ejercicio? Fenomenal, perfecto. Vamos a hacer, este todavía no lo podemos hacer porque no lo hemos dado, pero este sí, ¿vale? Nos dicen, un sonido tiene una intensidad de 10 elevado a menos 10 vatios partido por metro cuadrado. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora en decibelios? ¿Vale? Este sería el enunciado, ¿vale? Tal cual. Entonces, nosotros sabemos que el nivel de intensidad sonora, utilizando la fórmula, ¿vale? Si no nos acordamos de la fórmula, no tenemos ningún problema, porque podemos abrir el PDF del tema 1 y 2 y sacar de ahí la fórmula de la intensidad sonora. ¿Vale? Porque no nos interesa que os sepáis todo de memoria, sino que lo sepáis aplicar. ¿Vale? Entonces decimos que la intensidad del sonido en este caso es 10 elevado a menos 10, que es la intensidad que nos dan, que es la I, y sabemos que el umbral de audición está en torno a 10 elevado a menos 12. ¿Vale? Que también eso aparece en las diapositivas. Por eso no nos preocupamos. Hay un ejercicio muy parecido a este en las diapositivas tal cual. ¿Vale? Entonces, si no nos acordamos porque estamos nerviosos del umbral de audición o no nos sabemos la fórmula porque no hemos parado de aprendérnosla, porque no nos hace falta aprendérnosla porque tenemos acceso al temario, pues simplemente aplicamos. Nos copiamos la fórmula y aplicamos. Decimos que L, que es el nivel de intensidad, es igual a 10 logaritmo 10 de 10 elevado a menos 10, que es la intensidad de nuestro sonido, entre 10 elevado a menos 12, ¿vale? Y esto aplicando las propiedades de los logaritmos no es más que 10 logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado, que es 10 por 2, que son 20 decibelios, ¿vale? ¿Entendido este ejercicio, chicos? Con esto sería tema 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fenomenal, Lenin. Perfecto. Vale. Ejercicio 2. Parecido al anterior, pero esta vez tenemos que el sonido A tiene 4 veces la intensidad del sonido B. ¿Vale? Partimos de la misma fórmula, ¿vale? Y lo que tenemos que utilizar es que cuando comparamos dos sonidos A y B con intensidades, cada uno tiene su propio nivel de intensidad sonora. Entonces, tenemos una fórmula para A y una fórmula para el sonido B. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? La diferencia de niveles de decibelios. ¿Vale? Entonces, aplicamos las fórmulas y decimos que la intensidad de decibelios de A es esta, la intensidad de nivel de decibelios es esta otra en B, y si sacamos factor común, obtenemos que sacando el 10 fuera, tenemos el logaritmo en base 10 de la intensidad sonora de A, perdón, de la intensidad de A, sí, intensidad sonora de A, entre la intensidad del umbral, ¿vale? Menos 10 logaritmo en base 10
de la intensidad B entre la intensidad umbral es igual a 10 logaritmo en base 10 de la intensidad de A entre la intensidad de B. ¿Vale? Todavía no hemos terminado. Tenemos que aplicar, porque lo que queremos calcular es esta diferencia, ¿no? Entonces, en el caso del ejercicio, la diferencia es 400. ¿Por qué? Porque es lo que nos están dando. ¿Vale? Nos dicen que A es 400 veces mayor que B. Entonces, nos ponemos aquí 400, aquí vendría un 1. Entonces tendríamos que es 10 logaritmo en base 10 de 400. ¿Vale? Si aplicamos los logaritmos, simplemente metemos esto en nuestra calculadora, tenemos que como 400 es 4 por 100, que es igual a 10 al cuadrado por 4, sacamos 10 logaritmo en base 10 más 10 logaritmo en base 100, ¿vale? O literalmente, directamente ponemos 20,062 decibelios, ¿vale? ¿Sí? Sí, Diana, todos estos cálculos los podéis hacer utilizando la calculadora. ¿Vale? Otro tipo de ejercicio de este estilo. Nos dicen que el sonido A. Bueno, perdonad, ¿dudas sobre este? ¿Nos queda claro la diferencia de intensidad sonora? ¿Sí? Perfecto. Vale. Ahora tenemos ejercicio 3. El sonido A es 34 decibelios más fuerte que el sonido B. ¿Cuántas veces es mayor la intensidad de A respecto de B? ¿Vale? En este caso, lo que tenemos es decibelios, es decir, la diferencia. ¿Vale? Entonces, tenemos la misma ecuación de antes, la misma fórmula de antes, y tenemos I partido por la intensidad de A partido por la intensidad de B. ¿Por qué nos quitamos este logaritmo? Porque lo hemos hecho despejarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo despejamos? Aplicamos antilogaritmos, ¿vale? En este lado y en este lado, y entonces conseguimos este 10 elevado a diferencial de intensidad entre 10, ¿vale? Al aplicar las propiedades de los logaritmos. Y obtenemos entonces esta expresión, ¿vale? Simplemente, como ya sabemos que A es 34 veces 34 decibelios más fuerte, simplemente ponemos aquí el 34, que es nuestra diferencia, ¿vale? Y 10 elevado a 34, y entonces es 2512 veces más fuerte A que B. ¿De acuerdo? Una consulta, en las respuestas, por ejemplo, ¿podría quedar solo en 10 elevado a la 3.4 o necesariamente hay que hacerla? Sí, no hay problema con poner 10 elevado a 3.4. Ok. En ese sentido no hay problema. ¿Vale? Fenomenal. Vamos a hacer, si os parece, uno de este estilo, ¿vale? A ver, yo creo que aquí no hay ninguno solucionado si no lo solucionamos en directo. No, aquí no hay ninguno solucionado. Vale, fenomenal. Vale, vamos a hacer ejercicio 6, ¿vale? En este ejercicio, ¿qué nos están diciendo? Nos están dando una imagen, ¿vale? Que es esta imagen de aquí, este array, ¿vale? De 4×4 y vamos a aplicarle este filtro 3×3 con máscara, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que calcular es usando un padding por replicación de borde, es decir, que si nosotros aplicáramos este filtro, cuando nos dicen esto de padding por replicación en el borde, como nosotros este píxel 4 lo vamos a colocar en el primer píxel, lo que significa es que aquí vamos a tener ceros, ¿vale? Para rellenar lo que nos falta en el kernel de información. ¿De acuerdo? Es a lo que nos referimos. Pero en este caso, por ahora, para el 1 nos da igual, porque nos dicen que tenemos que calcular en la posición 2, 2. Es decir, que esto de aquí nos lo cargamos. Colocamos este píxel 4 en nuestro píxel central. Nuestro píxel central va a ser el 2, 2. Segunda fila, segunda columna, ¿vale? Y lo colocamos aquí. Entonces aquí tendríamos un 4
aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 1, aquí un 2 y aquí un 1. ¿Y qué es lo que tenemos que ir haciendo? Lo que tenemos que ir haciendo es hacer la suma ponderada, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir multiplicando cada uno de estos y luego ir sumando, es decir, haríamos 20 más 40, que es este 20 por 2, ¿vale? Más 40 de este 40 por 1, más 40 del 20 por 2 de aquí abajo, más 80 del 4 por 20, más 40 por 2, perdón, más 80 otra vez, más 60, más 120, más 80, ¿vale? Y el resultado de esta suma va a ser el valor que va a tener este píxel al aplicarle este kernel. ¿Qué nos faltaría? Dividir entre un 16. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Chicos, ¿entendemos el ejercicio? ¿Y lo que se nos pide? En el 2 nos dicen exactamente lo mismo, que calculemos lo mismo, pero para el píxel 33, que es este 80. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Y luego nos dice que justifiquemos por qué, dada la máscara y la imagen, estos valores son únicos. Es decir, que no dependen de decisiones ambiguas en el borde. ¿Por qué? ¿Por qué se os ocurre? ¿Por qué no dependen de decisiones en el borde? Lo hemos dicho antes. Porque son 0. Porque el padding no es... Eso es. Van por ahí los tiros, Diana. No en la posición 1, 1, sino que nuestro kernel nos cabe completamente en los dos casos en la imagen. ¿Vale? En el primer caso, vamos a limpiar esto un poco, que lo tenemos lleno de guarrería. Vale, en el primer caso, nosotros colocamos el kernel así. ¿Vale? Este es para el A, con el píxel aquí. Entonces no es necesario aplicar padding. Y en el segundo caso tendríamos este otro de aquí, que tampoco es necesario aplicar un padding. ¿De acuerdo? Eso es, Martín, porque el filtro no se extiende más del borde. Entonces, no es necesario aplicar padding. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos caben los píxeles completos, nos caben en nuestra imagen. Porque el filtro, el sitio donde estamos aplicando el filtro es menor que nuestra imagen completa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio, chicos? Lo demás es muy parecido, ¿vale? Y hay partes que no hemos visto, ¿vale? Entonces, si veis algún ejercicio que dudáis y tal, no os preocupéis porque tenemos aquí el foro de dudas para el examen, ¿vale? Que es donde os he subido las normas del examen, ¿vale? Entonces, aquí, ejercicio que no entendáis, a este foro, ¿de acuerdo? Y ahí vamos resolviendo las dudas que vayáis teniendo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, con esto terminamos la clase de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Espero que os haya quedado más claro lo de Fourier, aunque es complejo y denso, ¿vale? Pero espero que os haya quedado claro y que tengáis claro cómo podéis preparar el examen, ¿vale? Ahora mismo, sí, ahora mismo os subo los materiales de hoy y los ejercicios, ¿de acuerdo? Para que los podáis ir practicando, ¿vale? Fenomenal.
Pues nada, chicos, me alegro de que os haya resultado interesante la clase y no solo por el examen, sino también por la transforma de Fourier, aunque es complicado, ¿vale? Pero bueno, nada, chicos, nos vemos la semana que viene, no la siguiente, ¿vale? Con el siguiente tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego.